En medio de la oscuridad de la noche, cuando todo estaba en silencio, Jesús se postró en un lugar que pocos comprenden verdaderamente, el huerto de Getsemaní. No era solo un sitio físico, sino un umbral espiritual. Allí, en esa intimidad con el Padre, se reveló un misterio que trasciende generaciones. La humanidad entera estaba representada en el sudor, convertido en gotas de sangre, en el alma angustiada hasta la muerte, en la decisión eterna de obedecer la voluntad divina a pesar del dolor. Getsemaní no fue simplemente el preámbulo de la cruz, fue el epicentro de la mayor batalla espiritual jamás librada en la historia de la redención. En ese momento, Jesús no estaba rodeado por multitudes, ni sanando enfermos, ni predicando parábolas. Estaba solo, pero su soledad no era un signo de debilidad, era el escenario escogido por el cielo para revelar la profundidad del sacrificio. Muchos hablan del Calvario, pero pocos entienden Getsemaní. Allí no hubo clavos, ni corona de espinas, ni lanzas, pero hubo una entrega más silenciosa, más íntima, más profunda. Fue allí donde se selló la victoria. Fue allí donde el Salvador dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo capítulo 26, versículo 39. Estas palabras no fueron pronunciadas con resignación, sino con una fuerza espiritual que rompió el velo del ego humano. Jesús no estaba rogando para evitar la cruz, estaba afirmando su completa rendición a la voluntad del Padre. En ese instante, Él estaba tomando el lugar del hombre, no solo en la muerte física, sino en la lucha interna entre el deseo propio y la voluntad divina. Esta es la verdadera batalla de Getsemaní, la lucha por someternos al propósito eterno de Dios. Aquí yace el misterio que casi nadie ha entendido. Jesús, en Getsemaní, no estaba siendo vencido por el temor, sino venciendo en lo secreto. Cada lágrima, cada clamor, cada gota de sangre eran gritos espirituales que resonaban en los cielos. Era el Cordero de Dios alineando su alma al plan celestial, con una fidelidad tan perfecta que los ángeles fueron enviados para fortalecerle. Getsemaní fue el lugar donde el cielo y la tierra se abrazaron en oración. Fue el umbral donde Jesús se despojó de toda voluntad propia para vestirnos a nosotros con la obediencia. Fue el comienzo de la transformación de nuestro destino. Y ahora, esa misma batalla se libra en cada creyente que decide seguir a Cristo no solo en palabra, sino en entrega total. Cada vez que el alma dice: «No sea como yo quiero, sino como tú», el eco de Getsemaní vuelve a resonar en la eternidad. El misterio de la copa en Getsemaní. En la oración de Jesús en Getsemaní hay una palabra que ha despertado preguntas por siglos: la copa. Cuando Jesús dijo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Mateo capítulo 26, versículo 42. No estaba hablando solo del sufrimiento físico. Esa copa era mucho más que dolor. Era un recipiente espiritual cargado del juicio divino, del pecado del mundo, del peso de todas las transgresiones humanas, desde Adán hasta el último ser humano que respire. La copa que Jesús debía beber era la condensación de toda la maldad que separó al hombre de Dios. No era simplemente la cruz lo que le causaba agonía, sino la realidad de cargar sobre sí mismo aquello que nunca tocó, el pecado. Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21. Esta es la esencia de la copa. La justicia siendo satisfecha en la santidad de un inocente. El clamor de Jesús no era debilidad,
era discernimiento espiritual. Él entendía que al beber esa copa, la comunión con el Padre sería interrumpida momentáneamente. El que siempre había dicho, yo y el Padre uno somos, Juan capítulo 10, versículo 30, experimentaría por primera vez el abandono divino, para que nosotros nunca más tuviésemos que vivir separados del Creador. Getsemaní fue, por tanto, una antesala del infierno en la tierra. Allí Jesús no solo decidió morir por nosotros, sino vivir lo que nunca merecía, el juicio que era nuestro. La copa estaba llena de condenación, de mentiras, de abusos, de asesinatos, de idolatría, de toda la oscuridad que habita en los rincones del alma humana. Y Él la bebió hasta la última gota, sin escupirla, sin rechazarla, por amor. Pocos comprenden que en esa copa estaba también tu historia, tus errores, tu vergüenza, tus secretos, tus caídas. Jesús miró todo lo que tú aún no has podido perdonarte y lo tomó sobre sí. No lo hizo desde la indiferencia, sino desde el amor más puro. Él no bebió esa copa por deber, sino por deseo de redimirnos. Lo que reveló en ese huerto fue que no hay redención sin entrega, no hay gloria sin cruz, no hay resurrección sin Getsemaní. Y esa copa, aunque amarga, se convirtió en el inicio del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Una copa que representa ahora comunión, vida eterna, victoria, redención. Así como Jesús bebió la copa de juicio, hoy nos ofrece la copa de la gracia. Él dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. ¿Lo ves? Cambió el contenido. Lo que era muerte, Él lo transformó en vida. Lo que era castigo se convirtió en esperanza. Cada vez que participas del pan y del vino, en memoria de Cristo, estás recordando ese momento en Getsemaní. No solo su sacrificio, sino la profundidad de su decisión. Lo que reveló en el huerto fue la obediencia absoluta, la intercesión perfecta, el amor en su máxima expresión, el sudor como sangre, el peso espiritual de la agonía. Una de las escenas más impactantes de Getsemaní fue cuando Jesús, en medio de su oración, comenzó a sudar como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Este detalle no es una exageración simbólica, es un testimonio literal del nivel de agonía espiritual que él estaba experimentando. Médicamente, este fenómeno es conocido como hematidrosis y ocurre cuando una persona atraviesa un estrés extremo, donde los capilares sanguíneos que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, mezclando sangre con sudor. Pero más allá de la explicación física, hay una revelación espiritual profunda. Jesús estaba comenzando a cargar con el pecado del mundo, y esa carga era tan intensa que su cuerpo lo manifestaba externamente. Era una batalla invisible a los ojos del hombre, pero completamente real en el ámbito celestial. Allí, en la soledad del huerto, comenzaba a cumplirse Isaías capítulo 53, donde se nos dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús no estaba simplemente angustiado por lo que vendría físicamente. Él estaba percibiendo la separación, el rechazo, el juicio, el abandono, el dolor moral, emocional y espiritual que acompañan al pecado. Lo estaba sintiendo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Su sudor como sangre no fue solo una señal de sufrimiento extremo, fue una ofrenda silenciosa, una declaración invisible. Estoy dispuesto a pagar el precio completo. Es importante entender que esta agonía no fue debilidad, fue fidelidad. Fue una rendición tan perfecta que estremeció los cielos. En el Edén, el hombre pecó bajo la sombra de un árbol,
En Getsemaní, Jesús obedeció bajo la sombra de otro, el madero que vendría. Lo que Adán arruinó en un jardín, Cristo comenzó a redimir en otro. Y no fue casualidad que este evento ocurriera en un huerto. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, lugar donde las aceitunas eran trituradas para extraer su esencia más pura. Así fue con Jesús. En esa noche fue presionado por el peso del pecado, triturado por la angustia, quebrantado por la carga espiritual, y de él brotó vida. Del mismo modo que el aceite era extraído para la unción y la luz, así también, de su agonía, brotó la redención que hoy nos unge y nos alumbra. Este es el nivel de entrega que reveló en Getsemaní, uno que no se queda en palabras, sino que se expresa en el cuerpo, en la sangre, en el sudor. Una entrega completa, radical, eterna. El cielo fue testigo de una decisión que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Y aún hoy, esa sangre derramada en oración tiene poder, porque no fue derramada por látigos ni clavos, sino por amor puro y voluntad divina. Fue la primera sangre de la redención, derramada no en público, sino en secreto, no frente a multitudes, sino en el silencio del alma. Esa sangre cayó a la tierra, y la tierra fue bendecida. La soledad del Salvador, el abandono que también redimió. En Getsemaní, Jesús no solo enfrentó la angustia del juicio divino, sino también una de las experiencias más humanas y desgarradoras, el abandono. Mientras oraba con agonía, habiendo confiado a sus discípulos la sencilla petición de velar con él por una hora, ellos se quedaron dormidos. 3 veces volvió a ellos y 3 veces los encontró dormidos. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo capítulo 26, versículo 40. Este no fue un reproche desde el enojo, sino desde el dolor profundo de quien sabe que está a punto de ser entregado y aún así no encuentra consuelo ni compañía entre sus más cercanos. En ese momento, el Hijo del Hombre probó la soledad más absoluta, no solo la separación inminente con el Padre, sino también el distanciamiento emocional de sus amigos. Es importante entender que Jesús, aunque era completamente divino, también era completamente humano, y su humanidad sintió el peso de la traición futura de Judas, la negación de Pedro, el abandono del resto. Getsemaní fue también el escenario de la revelación de lo frágil que es la amistad humana ante el peso de lo eterno. Mientras el cielo temblaba por la decisión del Hijo, los hombres dormían. Y, sin embargo, Jesús no dejó de amar, no dejó de interceder, no dejó de avanzar hacia la cruz. La soledad de Getsemaní nos habla de una entrega que no depende de quién nos acompañe, sino de a quién obedecemos. Nos revela que hay momentos en la vida espiritual donde nadie entenderá lo que cargamos, donde ni los más cercanos sabrán velar con nosotros. Y aún así, allí también está Dios. El abandono de los discípulos también fue parte del plan, porque Jesús debía cargarlo todo: la traición, la negación, el olvido, el desprecio, la indiferencia. Él no murió solo por los pecadores lejanos, sino también por los amigos que lo fallaron en la hora más crucial. Y eso incluye a todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos dormido cuando debimos velar? ¿Cuántas veces hemos callado cuando debimos clamar? ¿Cuántas veces hemos huido cuando debimos permanecer? Y aún así, Él nos amó, no retrocedió, no dejó de orar, no canceló el plan. Esa noche, Jesús reveló un amor que no depende de la respuesta del otro, un amor que permanece fiel aunque todos los demás fallen, un amor que nos cubre incluso cuando no lo comprendemos. Es por eso que Getsemaní es tan crucial para la vida espiritual.
no solo fue el lugar de la obediencia perfecta, sino también de la soledad redentora. Jesús fue dejado solo, para que tú nunca más tengas que estar solo. Él enfrentó el abandono, para que tú puedas conocer la presencia eterna del Espíritu Santo. Él fue incomprendido, para que tú puedas ser plenamente entendido por el Padre. La voluntad del Padre, la entrega suprema de Jesús. La oración de Jesús en Getsemaní no fue una súplica desesperada para evitar el dolor, sino una rendición total a la voluntad del Padre. Esta rendición quedó expresada en palabras que todavía retumban en el espíritu de quienes desean seguirle de verdad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Estas no son palabras poéticas, son palabras cortantes como espada. Jesús, el Hijo amado, el que tenía poder para evitar la cruz, eligió no su deseo, sino el plan divino. ¿Puedes imaginar la magnitud de esa decisión? El Dios encarnado que podía llamar a legiones de ángeles, eligió callar, orar y obedecer. Aquí se revela una de las verdades más difíciles, pero esenciales del camino espiritual. La voluntad de Dios muchas veces nos lleva por senderos que nuestra carne no desea. No siempre será cómoda, no siempre será comprendida, pero siempre será perfecta. Jesús nos enseñó con su vida, no solo con sus palabras, que la victoria no está en evitar el sufrimiento, sino en someterse a lo eterno. Getsemaní fue el campo donde se decidió el destino de la cruz. No fue Pilato, ni los fariseos, ni el Sanedrín quienes llevaron a Jesús al Calvario. Fue su amor, su obediencia, su rendición. Él caminó hacia la cruz no como una víctima, sino como un rey que entrega su vida para abrir el reino. Fue allí, en ese jardín, donde decidió que la voluntad del Padre estaba por encima del dolor, del temor, del instinto de conservación. Allí, Jesús venció al ego. Este es el mensaje que muchos no han comprendido. Seguir a Jesús no es solo recibir su amor, es imitar su entrega. ¿Estás dispuesto a orar esa oración? ¿Estás dispuesto a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Incluso si eso significa renunciar a tus planes, a tus sueños, a tus comodidades, porque allí comienza la verdadera transformación. La voluntad del Padre no fue solo la muerte de Cristo, fue su glorificación, fue la exaltación que vino después de la cruz. Y ese patrón se repite en la vida de todo creyente. Primero Getsemaní, luego el Gólgota, y después la resurrección. Primero la obediencia en lo oculto, luego el testimonio en lo visible. Jesús no huyó del proceso, lo abrazó y nos dejó el ejemplo más perfecto de cómo caminar hacia el propósito eterno de Dios. No con temor, sino con rendición. No con queja, sino con confianza. No con resistencia, sino con amor. Por eso Getsemaní es más que una historia, es un llamado a morir a lo nuestro, para vivir lo de Dios. Un llamado a dejar de luchar contra el plan divino y a entregarnos completamente, sabiendo que lo que Él quiere, aunque duela, siempre traerá gloria. El ángel del cielo, el consuelo en medio del dolor. En uno de los momentos más íntimos y trascendentales de Getsemaní, el evangelista Lucas nos deja un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que encierra un mensaje celestial profundo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas capítulo 22, versículo 43. Jesús, en su máxima agonía, no fue abandonado del todo. Aunque sus discípulos dormían, aunque el cielo guardaba silencio ante la decisión más grande del universo, un mensajero celestial fue enviado para fortalecer al Hijo. No para librarlo del sufrimiento, sino para sostenerlo en medio de él. Aquí descubrimos otro secreto oculto en Getsemaní.
La verdadera fortaleza no siempre es la ausencia de dolor, sino la presencia divina en medio del mismo. El ángel no detuvo la cruz, no cambió el destino, no eliminó la copa, pero trajo la fuerza que solo el cielo puede ofrecer, esa que no depende del cuerpo ni del ánimo, sino del espíritu. Cuando decides someter tu voluntad a la del Padre, aunque el mundo no lo entienda y los amigos no lo vean, el cielo lo nota. Y aunque no lo veas con tus ojos naturales, también vendrán ángeles a fortalecerte, no para evitarte la prueba, sino para que no caigas bajo el peso de ella. Esa es la promesa del Padre: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Jesús fue fortalecido, no para huir, sino para permanecer, no para escapar, sino para resistir. Y ese es el modelo para cada uno de nosotros. En la noche más oscura, cuando la oración se mezcla con lágrimas y el alma se angustia hasta la muerte, el cielo sigue activo. Puede que el consuelo no venga en forma de respuestas, pero vendrá en forma de presencia. El ángel no fue enviado por casualidad, fue una respuesta divina a la rendición completa. Y esto nos enseña algo clave. Cuando te rindes por completo a Dios, el cielo se compromete contigo. La obediencia atrae el respaldo celestial. La entrega abre puertas invisibles. Y aun cuando parezca que estás solo en tu Getsemaní, hay fuerzas celestiales actuando a tu favor. El consuelo de Dios no siempre elimina el sufrimiento, pero siempre lo llena de propósito. Jesús, fortalecido por el ángel, no se volvió más débil al continuar, sino más firme. Fue allí donde terminó de sellar su victoria. Ya no había dudas, ya no había lucha interna. Solo quedaba avanzar con firmeza hacia el Calvario. Ese fortalecimiento invisible fue el puente entre la oración y la cruz, entre la agonía y la gloria, entre la angustia y la resurrección. El silencio del Padre, cuando Dios no responde, pero acompaña. Uno de los aspectos más desconcertantes de Getsemaní es que, a pesar del clamor de Jesús, no hubo una voz audible del cielo. No descendió una nube como en el monte de la Transfiguración. No se escuchó un «Este es mi Hijo amado». No hubo respuesta directa, solo silencio. Y sin embargo, ese silencio no fue ausencia, fue acompañamiento, fue aprobación en forma de quietud, fue la señal invisible de un Padre que, aunque no impidió la copa, tampoco dejó de mirar. Jesús sabía esto, por eso no cuestionó, por eso no huyó, porque conocía al Padre más allá de las señales. Este silencio sagrado es uno de los misterios más difíciles de comprender para el alma humana. Estamos acostumbrados a asociar la presencia de Dios con milagros, manifestaciones, palabras proféticas. Pero en Getsemaní aprendemos que a veces Dios se manifiesta en el silencio y que ese silencio puede ser tan lleno de amor como una voz audible. Jesús nos enseñó que la fe más pura no es la que se apoya en las respuestas inmediatas, sino la que permanece firme cuando no hay respuesta. La fe que dice, aunque me deje solo, yo sé que Él está. Esa es la fe que atraviesa el Getsemaní personal de cada creyente, la que no se derrumba cuando no entiende, sino que se inclina más profundamente en adoración. Hay momentos en tu vida en los que clamarás con todo tu ser y no escucharás nada, y sin embargo el cielo estará obrando, el Padre estará presente, no porque sientas, sino porque Él prometió no dejarte. Getsemaní nos enseña a confiar incluso cuando no sentimos, a obedecer aunque no veamos, a rendirnos sin exigir explicaciones. Jesús sabía que su oración no era en vano, aunque no fue respondida como Él pidió.
¿Por qué? Porque no se trataba de cambiar la voluntad del Padre, sino de alinearse con ella. Y ese es el propósito de toda oración verdadera, no imponer nuestra voluntad, sino sumergirnos en la del Eterno. El silencio de Dios no es castigo, es confianza. Cuando un padre guarda silencio ante su hijo obediente, no es porque lo haya olvidado, sino porque lo está viendo dar pasos maduros. Jesús fue probado en ese silencio y pasó la prueba. Así también tú serás probado. Habrá días donde no sentirás nada, donde no escucharás dirección, donde parecerá que estás solo en tu huerto de olivos. Pero si perseveras, si te mantienes postrado, si no te levantas antes de tiempo, entonces sabrás lo que Jesús reveló, que el amor del Padre no siempre se escucha, pero siempre se manifiesta, a veces en forma de paz, a veces en forma de fortaleza, a veces simplemente en forma de un profundo silencio que sostiene. La lucha interna, la victoria, que nadie vio, pero que todo lo cambió. En Getsemaní no hubo multitudes, no hubo milagros visibles, no se abrió el cielo, ni se estremeció la tierra. Y sin embargo, allí ocurrió una de las mayores victorias espirituales de toda la historia. Fue una victoria silenciosa, interna, profunda. Una victoria que nadie presenció en el momento, pero que sería la clave para la salvación de toda la humanidad. La mayor batalla que Jesús enfrentó no fue contra Satanás en el desierto, ni contra los demonios en los posesos. Fue contra sí mismo, contra su humanidad, contra ese instante en el que el alma vacila ante el dolor, el rechazo, la soledad, la cruz. Pero Él no cedió. Y esa es la verdadera victoria que pocos comprenden, porque hay una guerra que todos debemos enfrentar, la que ocurre dentro. No es la guerra contra otros, sino contra nuestra voluntad, contra nuestro deseo de controlar, de entender, de evitar el sufrimiento. Jesús nos enseñó que el mayor acto de poder espiritual no es sanar enfermos o resucitar muertos, es decir sí al Padre cuando todo dentro de ti grita no. Él sudó sangre, clamó en agonía, pero no se levantó de ese suelo hasta haber rendido por completo su voluntad. Allí, en la oscuridad del huerto, en medio del silencio y la incomprensión, Jesús venció. Y esa victoria fue la llave que abrió las puertas del sacrificio redentor. Piénsalo bien. Si Jesús no hubiese vencido en Getsemaní, jamás habría subido al Calvario. La cruz no comenzó en el Gólgota. Comenzó cuando el Hijo del Hombre dobló su voluntad ante el Padre en oración. La corona de espinas fue precedida por la sangre del sudor. Los clavos fueron precedidos por las lágrimas en el huerto, y la gloria fue precedida por una rendición invisible. Esta es la revelación que transforma al verdadero seguidor de Cristo. Entender que las batallas más importantes no se libran afuera, sino adentro. No en plataformas, sino en lo secreto. No cuando todos te aplauden, sino cuando nadie te ve. Jesús no necesitó público para obtener la mayor victoria del universo. Solo necesitó un corazón completamente entregado. Y esa es la invitación hoy. ¿Estás dispuesto a luchar en tu propio Getsemaní? ¿A pelear no contra otros, sino contra tu propia voluntad? ¿A quedarte en oración hasta que el alma se rinda, aunque no llegue respuesta inmediata? Si lo haces, experimentarás una victoria que el mundo no aplaudirá, pero que el cielo celebrará. Porque lo que ocurre en secreto con Dios transforma lo que sucede en público con los hombres. Y la verdadera grandeza espiritual no se mide por lo que se ve, sino por lo que se entrega. Jesús nos mostró que quien vence en lo oculto puede cargar la cruz en lo visible. La traición con un beso, el dolor que vino de los cercanos,
Después de haber vencido en oración, después de rendir completamente su voluntad, después de sudar sangre y ser fortalecido por el cielo, Jesús se levantó del suelo del huerto, solo para recibir la herida más punzante, un beso de traición. Mientras aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Mateo capítulo 26, versículos 47 al 48. La traición no vino de los enemigos declarados, no vino de los fariseos, no vino del mundo, vino de uno que comía con él, que compartía su pan, que conocía su voz, y no lo traicionó con una piedra ni con una espada, lo traicionó con un gesto de afecto, un beso, el acto más íntimo de confianza, usado como señal para entregarlo. Esto nos revela una dimensión más profunda del sufrimiento de Jesús. No solo fue herido en la carne, fue herido en el alma, porque no hay dolor más profundo que el que proviene de quienes hemos amado. La herida del traidor no es solo por la traición en sí, sino por el vínculo que existía antes de ella. Por eso duele más, por eso marca tanto. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, y aún así nunca dejó de amarlo. Le lavó los pies, le compartió la cena, lo llamó amigo en el momento mismo en que lo entregaba. Mateo capítulo 26, versículo 50. Este acto de Jesús es una revelación gloriosa. El amor de Cristo no depende de la fidelidad del otro, sino de la naturaleza de su propio corazón. En Getsemaní, Jesús no solo venció su propia voluntad, también venció la amargura, la rabia, el resentimiento. No respondió con rechazo, no condenó con ira, respondió con firmeza y con amor, porque su batalla no era contra carne ni sangre, sino contra la oscuridad que habita en el corazón humano, y Él la venció con luz. Esta escena nos enseña algo vital. En el camino de la obediencia, muchas veces serás traicionado, y casi siempre esa traición vendrá de personas cercanas. Pero si quieres seguir a Jesús de verdad, tendrás que aprender a amar incluso en medio del dolor, a seguir avanzando sin permitir que la herida te detenga, a decir amigo aunque duela. No se trata de justificar el pecado ajeno, sino de no permitir que el pecado ajeno te desvíe del propósito eterno. Jesús no dejó que el beso de Judas lo confundiera, no alteró su rumbo, no cambió su plan, porque su mirada estaba puesta en el propósito, no en la herida. Y aquí hay una clave para tu vida. Si puedes mantener tu corazón limpio en medio de la traición, estás listo para cargar tu cruz. Si puedes seguir amando cuando otros te hieren, estás caminando como Cristo. Y si puedes orar por tus enemigos sin perder tu paz, entonces has entendido lo que Él reveló en el huerto. Levantaos, vamos. La decisión de enfrentar el propósito. Después de orar con intensidad, de sudar sangre, de rendir su voluntad, de ser fortalecido por el cielo y de ver a sus discípulos dormidos en repetidas ocasiones, Jesús se levantó con una firmeza que solo nace de la obediencia verdadera y pronunció una frase que cambia todo el ambiente. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mateo capítulo 26, versículo 46. Estas palabras son más que una indicación física, son una declaración espiritual. Jesús, el que momentos antes clamaba con angustia, ahora se pone en pie y da el primer paso hacia su pasión, hacia su entrega, hacia la cruz. No lo hace con resignación, lo hace con determinación, porque ya había vencido dentro de sí. Este momento marca el punto exacto donde la oración se convierte en acción, donde la intimidad con el Padre da paso a la confrontación con el mundo,
donde la fe invisible se vuelve obediencia tangible. Y esto es una lección vital. El poder de la oración no está solo en lo que sentimos, sino en lo que estamos dispuestos a hacer después de orar. Jesús no esperó que lo capturaran dormido, no fue arrastrado por la fuerza. Él se entregó, dio el primer paso, caminó hacia el propósito, y lo hizo en paz, en firmeza, con el rostro encendido por la gloria de quien ha estado cara a cara con el Padre. Levantaos, vamos, también es un llamado a todos nosotros, a levantarnos de nuestras dudas, de nuestra comodidad, de nuestro letargo espiritual, a dejar de esperar circunstancias ideales y empezar a caminar en obediencia, porque hay momentos en que la fe ya no puede quedarse en el corazón, tiene que moverse en los pies. Jesús no evitó su hora, la abrazó. Sabía que cada paso hacia los soldados era un paso más cerca de la cruz y un paso más cerca de nuestra redención. Lo que muchos considerarían derrota, Él lo vio como propósito. Lo que otros llamarían tragedia, Él lo vivió como cumplimiento. Porque para quien está alineado con la voluntad del cielo, incluso el dolor tiene sentido. Y aquí está la clave que pocos comprenden. El Getsemaní de Jesús no fue solo un tiempo de oración, fue un punto de decisión. No se quedó llorando en el suelo, no se paralizó por la emoción, se levantó y caminó hacia aquello que lo haría eterno Salvador. Muchos oran, pero pocos se levantan, muchos claman, pero pocos caminan, muchos lloran, pero no todos deciden enfrentar el propósito. Jesús nos enseñó que la oración verdadera termina en acción, que el clamor más profundo nos debe empujar a la obediencia más concreta. Por eso, si tú estás atravesando un Getsemaní, no temas. Ora, clama, ríndete, pero no te quedes en el suelo, porque llegará el momento en que Dios también te dirá, levántate, vamos. Y entonces sabrás que estás listo para vivir el propósito eterno, aunque duela, aunque cueste, aunque parezca incomprensible, porque después del huerto viene la gloria. El legado de Getsemaní, la invitación eterna a rendirlo todo. Getsemaní no es solo una historia del pasado, es una puerta abierta en lo profundo del alma, una invitación permanente del cielo a cada corazón que anhela caminar como Cristo. Es el lugar secreto donde se decide quiénes somos realmente, donde se prueba la fe, se quebranta la voluntad y se enciende el fuego de la verdadera obediencia. Jesús no necesitaba ese huerto para probar su amor, pero nosotros sí necesitábamos ver esa entrega, porque allí no solo se manifestó el plan de redención, también se nos reveló el modelo del verdadero seguidor, uno que ora hasta rendirse, que ama aunque lo traicionen, que permanece cuando todos duermen y que camina hacia el propósito aunque duela. En Getsemaní, Jesús nos mostró que la victoria no siempre tiene aplausos, ni luces, ni testigos. A veces es silenciosa, sangrante, solitaria, pero es ahí donde nace lo eterno, donde se quiebra el ego y se forja el espíritu, donde dejamos de ser lo que queremos ser, para convertirnos en lo que Dios soñó que fuésemos. Este